Buenos días, chicos, gusto en saludarlos. Sé que trabajar y estudiar en sábado, y ya cuando están bastante cerca al examen es complicado, pero creo que va a valer la pena hacer un esfuerzo. Le falta ya muy poco, me parece que ya su examen está bastante cerca. ¿Ya? Ya, esto es para el 2021, me están soplando. Ya. Yo pensé que era para el otro, entonces recién estoy empezando. Gracias, Jay. Oye, no digan estupidez, ya. Muy bien, chicos, entonces tenemos un montón de tiempo. Corrijo. Vamos a empezar este tema, que es de neurofisiología, la segunda parte. Ya habíamos hecho un pequeño repaso de la primera parte hace unas semanas. Quisiera que comprendiéramos varias cosas antes de empezar, ¿no? Ustedes están en una preparación para un examen donde tienen que aprender muchísimas, o mejor dicho, repasar, no es momento ya de aprender, sino repasar muchísimas de los conceptos, conocimientos que hay en toda la medicina, pues no solamente se van a dedicar a la neurología, entonces hay que ser eficientes. Una de las formas de poder contestar mucho mejor no solo preguntas en neurociencias, sino en cualquier especialidad, es entendiendo cómo funcionan las cosas. Créanme que eso les da 3 ventajas. Una de ellas es, les da seguridad al momento del examen, porque es muy diferente ir a un examen solamente con la idea de contestar preguntas basado en la memoria y en lo que yo leí, ¿no? Y muy diferente es ir cuando yo he llegado a comprender mecanismos y con ellos puedo inclusive responder preguntas de múltiples especialidades. Por darles un ejemplo, el potencial de acción no solamente existe pues en las neuronas, ¿verdad? Existe en todas y cada una de las células excitables que tenemos en el organismo y entonces entender eso nos va a ayudar tremendamente. Lo mismo en neurología. Para poder entender cualquiera de las enfermedades que en neurología clínica se ven, sean vasculares, degenerativas, autoinmunes, neuromusculares, las que fueren, tienen todas un sustento a nivel de mecanismos celulares, a nivel de mecanismos de comunicación entre células y demás. Y entonces repasar y tener una idea de cómo funcionan las cosas es tremendamente eficiente para el tema de sus exámenes. Esa es la ventaja. De todas maneras, también hay que recordar que muchos de nosotros siempre le hemos tenido tirria a entender la fisiología de las cosas, porque claro, no necesariamente es tan sencillo al inicio. Sin embargo, si uno comprende los principios, yo creo que eso les puede ayudar. Entonces, entendamos esta clase en ese sentido, como para poder comprender globalmente cómo se estructura y cómo funciona nuestro sistema nervioso, para que podamos luego sobre ello construir el resto de nuestro conocimiento y ser eficientes al responder preguntas, ¿ya? Que esta es lo más importante, diría yo, en este momento de su examen. Bueno, vamos a empezar. Tenemos láminas que hemos preparado. Me he dado la licencia de actualizar algunas láminas de la doctora Pilar, así es que vamos a ver cómo nos ha quedado esto. De la sesión anterior, solamente les traigo a colación uno de los últimos aspectos que tocamos, que es el tema de la contracción muscular y de la unidad funcional de la fibra muscular o de la contracción muscular, que es la sarcómera, que está limitada entre 2 líneas Z, como ustedes pueden observar. Me gusta mucho esta lámina porque nos da claridad para que ustedes observen claramente que las bandas A,
¿no? La que están formadas esencialmente por los filamentos gruesos, son los que se aproximan unos con otros, ¿no? Y no disminuyen en su tamaño, en su amplitud. Y eso es lo que hay que tener muy, muy claro, porque eso es una de las preguntas que siempre se hacen, ¿sí? Tengamos en cuenta ese detalle. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la parte de receptores neuromusculares. Y aquí, en la parte de los receptores neuromusculares, tenemos que hablar de dos estructuras, de dos receptores que son tremendamente importantes para la actividad del movimiento voluntario muscular y para la salud de nuestros músculos. Tenemos por un lado al uso neuromuscular, más que uso muscular, lo correcto es uso neuromuscular, ¿no? Que está formado, ya vamos a ver en detalle, pero son una serie en paralelo de fibras musculares especializadas que nos van a permitir tener ser un receptor especializado que tiene que ver con el estiramiento muscular. Y por otro lado tenemos en la parte distal de los músculos, ahí como una bolsa, ¿no? Antes en la unión de músculo con tendón, en la cual están terminaciones de receptores que están ubicados en serie, que son lo que se llaman el órgano tendinoso de Golgi, que tiene que ver con el receptor especializado para la tensión muscular. Entonces, una cosa es el estiramiento, uso muscular, y otra cosa es la tensión, que tiene que ver con el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Una cosa es la longitud, que tiene que ver con el músculo, de la longitud de la fibra muscular, y otra cosa es la fuerza de la contracción, que tiene que ver con el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, recordemos estas palabras: estiramiento y longitud están en relación con el uso neuromuscular, y la parte de contracción muscular o fuerza muscular y cambios de tensión están en relación con el órgano tendinoso de Golgi. ¿Ya? Vamos a continuar entonces a explorar cómo es que ocurren cada una de estas dos estructuras que son importantes. Por un lado tenemos al uso neuromuscular, y como ustedes pueden ver en la lámina, espero que no vean los cuadritos. ¿Alguien me dice si ven los cuadritos de participantes? ¿La lámina está cubierta? No, ¿no? Creo que yo solo veo eso, o lo ven ustedes también. No, doctor, solo no se ven esos cuadros. Para mi pantalla ya, porque acá tengo las ventanitas del chat y las ventanitas de participantes. Ya, perfecto. Entonces, lo que tenemos aquí es, a nivel de los músculos, ustedes se dan cuenta que hay un grupo de fibras, como las que tienen ustedes acá. Acá, por ejemplo, vemos 3, que son fibras musculares especializadas, que están dispuestas en paralelo, como las podemos observar acá, que van a servir efectivamente de receptores especializados del estiramiento muscular. A eso le llamamos el uso neuromuscular. Todo lo que está dentro del uso y las fibras son lo que llamamos fibras intrafusales. A veces uno se confunde con ese término. Intrafusal significan las fibras que son propias del uso neuromuscular, y las fibras extrafusales son las que están por fuera del uso neuromuscular. Esto es importante también porque también a veces les preguntan temas de fibras intrafusales y extrafusales, que a veces uno no tiene claridad de a qué se denomina esto. Entonces, espero que con este tema ya tengamos aclarado. Ahora,
Como todo sistema, tenemos fibras aferentes y tenemos fibras eferentes. Las fibras aferentes tienen que ver con las fibras que van desde el uso neuromuscular hacia las estructuras de nuestro sistema nervioso central. Entonces son las fibras de tipo sensitivo, las fibras aferentes. ¿Qué fibras aferentes tenemos? En el uso neuromuscular esencialmente tenemos dos tipos de fibras. De hecho, la más importante es la primera, que son fibras del grupo 1A. ¿Qué quiere decir grupo 1A? Para los que recuerdan la clase anterior, les he puesto una tabla ahí, que son las fibras grandes, fibras mielinizadas, ¿no? Que están ubicadas sobre todo a nivel central. Observen ustedes estas terminaciones aferentes que están entrelazadas entre las fibras intrafusales. Acá las tienen en color azul. Estas son las fibras que son 1A, que son sensitivas, ¿no es cierto? Que son fibras sensitivas, ¿de acuerdo? Y por supuesto que también tenemos fibras más pequeñas, que son fibras también un poquito menores, pero que son fibras mielinizadas. Acá, por ejemplo, tenemos algunas, no las han puesto acá, pero las tenemos en ubicación un poquito más lateral. Y en la parte motora, tenemos las fibras motoneuronas, las fibras motoras gamma, que si ustedes se dan cuenta, estas fibras motoras que las tenemos aquí, aquí las tenemos en verde, ¿no? Son las fibras motoras gamma, que son mucho más pequeñas y también están conectadas sobre todo hacia los extremos, a diferencia de las fibras sensitivas que son 1A, ¿ya? También tenemos otras como las neuronas motoras alfa, inclusive algunas beta. Pero lo más importante que recordemos es esto, las fibras del grupo 1A, que son las sensitivas, que están a nivel central del uso. Como ven, el uso neuromuscular tiene una parte central que es más abombada, y las fibras motoras, sobre todo hay que recordar a las motoneuronas gamma, que están a nivel de los extremos. Yo diría que eso es lo más importante a recordar de la estructura de un uso neuromuscular. Ese es el uso neuromuscular. Y como ustedes pueden ver, a diferencia del uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi tiene una estructura un tanto diferente. Para empezar, está no como parte de las fibras musculares, sino está a nivel distal, en la unión entre el paquete muscular y los tendones. Ahí tenemos una región encapsulada justamente entre el paquete neuromuscular y los tendones. Ese es el órgano tendinoso de Golgi, esta cápsula que tienen ahí. Y como ustedes pueden ver en esta cápsula hay un enmarañado de fibras que están en una disposición en serie. Y esa es la otra diferencia. A diferencia de el uso neuromuscular, que las fibras están en disposición en paralelo, aquí están en disposición en serie. Y como ustedes pueden ver, acá tenemos neuronas, no tenemos 1A sensitivas, sino tenemos neuronas 1B. Esa es la otra diferencia y eso también viene en preguntas de examen, chicos. Entonces, 1A, uso neuromuscular. 1B, neurona, tiene que ver con el aparato de Golgi. Perdón, el órgano tendinoso de Golgi. ¿Ya? Ahora vamos a ver más o menos cómo funcionan todas estas estructuras porque es importante que las recordemos. Nuevamente, estamos recordando que el uso neuromuscular tiene que ver con el estiramiento, es un órgano que se activa frente al estiramiento del músculo, un receptor especializado que se activa frente al estiramiento del músculo, y el órgano tendinoso de Golgi es un órgano que se va a activar frente a la tensión muscular. Entonces, observen qué es lo que pasa
en ambos órganos. Aquí tenemos el uso neuromuscular, en inglés tiene esta traducción, muscle spindles, y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué pasa cuando hay un estiramiento pasivo? ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo extiendo o alguien extiende pasivamente el brazo. Cuando ocurre eso, lo que estamos haciendo es un estiramiento del músculo, ¿no es cierto? Y al hacer un estiramiento del músculo, estamos... No veo yo, ustedes sí ven, pero yo no veo lo que estoy viendo. Ya, entonces tenemos un estiramiento del músculo y ese estiramiento del músculo va a activar precisamente al uso neuromuscular y va justamente a hacer que se genere una actividad y un envío de un mensaje a través de sus fibras aferentes, ya hemos dicho que son la 1A. ¿Se dan cuenta? Eso es, pero al mismo tiempo, esa misma situación del estiramiento muscular no va a generar mayores actividades o una actividad mucho menor en el tema del órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? Entonces, allí no necesariamente tenemos una activación del Golgi y esencialmente tenemos una activación del uso neuromuscular en el estiramiento pasivo. Vamos a ver un segundo escenario donde tenemos la contracción activa. Imagínense que yo le pido al paciente que haga bíceps, ¿no es cierto? Entonces ahí el estímulo es diferente, observen. Ahí no tenemos un estiramiento del músculo, más bien el músculo se está bombando, ¿no es cierto? Porque se está contrayendo. Y entonces, sobre todo las fibras extrafusales son las que se contraen, por eso ahí ven a las fibras intrafusales, o sea, el mismo uso neuromuscular que está pues como suelto, y entonces ahí no tenemos una actividad o una activación del uso neuromuscular. Por el contrario, en la contracción muscular, por eso yo les he hablado que el órgano tendinoso de Golgi tiene que ver con la fuerza de la contracción, sí tenemos una activación del Golgi. ¿Por qué? Porque se empieza a tensar el músculo con el tendón y eso es lo que genera una activación y una respuesta de las fibras 1B y las fibras aferentes. Entonces, recordemos ese detalle que es muy importante, ¿sí? Entonces, en la contracción muscular activa, ¿qué tenemos? Que hay una activación del órgano tendinoso de Golgi. Y en el estiramiento pasivo, regreso, tenemos una activación del uso neuromuscular. Vamos a ver cómo es que finalmente esto desencadena una respuesta motora, pero primero es recordar y reconocer estos dos detalles importantes. No tienen idea la cantidad de preguntas que vienen de esto. Vienen siempre, así que recordar este detalle. Y acá tenemos una manera muy clara de entender, ya viene cómo viene ya la respuesta motora, porque recuerden esto, por ejemplo, en un reflejo tiene que ver con una fibra aferente, pero ahí tiene que haber una respuesta, y esa respuesta se da a través de fibras eferentes, eferente de efectora, para generar alguna respuesta a nivel de los músculos. Eso es lo que vamos a observar, y vamos a tener como ejemplo al reflejo de estiramiento. Ustedes pueden observar aquí en esta lámina, vamos a ver la parte superior, vamos a poner el puntero, ya aquí en esta lámina que tenemos una intención de poder llenar un vaso con alguna bebida en una taza, ¿no? Para poder ver qué es lo que ocurre a nivel de los reflejos de estiramiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Y observen, porque acá tenemos sobre todo en el reflejo de estiramiento, ya hemos dicho, tiene que ver con el tema de el uso neuromuscular. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una activación, observen ustedes, una vez que llenamos el vaso, entonces hay un estiramiento pasivo. Recuerden, estiramiento pasivo, activación del uso neuromuscular, se activan las fibras aferentes 1A, observen, este es un reflejo, entonces llega a través de
la médula espinal, del cordón posterior, del cuerno posterior, y ahí ustedes pueden ver que se hace una sinapsis con una segunda neurona que justamente va a generar una respuesta motora doble, ¿ya? Una respuesta motora doble. ¿Cuál va a ser esta respuesta motora doble? Va a generar, observemos aquí, va a generar una activación de los músculos agonistas o de los músculos homónimos agonistas, y al mismo tiempo a través de una interneurona va a generar una inhibición de los músculos antagonistas. Y eso precisamente es lo que da la respuesta de justamente este reflejo de estiramiento, ¿ya? Entonces hay que tener esos detalles muy en cuenta. Muy bien, entonces vamos a ver por otro lado, ya hemos visto la parte del reflejo de estiramiento, donde es importante el uso neuromuscular, pero ahora vamos a ver qué pasa con el órgano tendinoso de Golgi, cómo es que también tiene una función, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el órgano tendinoso de Golgi? Hemos dicho que se activa más bien cuando hay una contracción muscular, ¿verdad? Hay una contracción muscular, por ejemplo, en este caso la flexión del bíceps, y entonces esto activa a través de sus fibras aferentes 1B a el órgano tendinoso de Golgi. Nuevamente llegan estas fibras a nivel de la médula espinal, estamos hablando de un reflejo, y también va a haber una respuesta doble, pero en este caso es al revés. Observemos aquí que lo que vamos a tener es una inhibición del músculo agonista, porque lo que queremos es que el músculo, una vez que ya está activo, no se contraiga, no se contraiga en exceso para protegerlo. La idea del órgano tendinoso de Golgi, hay que meternos eso en la cabeza, es proteger al músculo de que no entre en una contracción excesiva. Y al mismo tiempo va a activar, va a generar una doble inhibición que finalmente da una respuesta excitatoria a nivel de los músculos antagonistas, es decir, de los extensores, justamente con la misma idea. Si yo estoy sobreexponiendo, sobreexcitando a mi músculo bíceps braquial, tengo que a través de esta respuesta refleja tratar de que el músculo antagonista, en este caso el tríceps, pueda también activarse para compensar el problema y evitar un daño al bíceps braquial. Entonces, dense cuenta que eso es lo que finalmente ocurre, ¿ya? Nuevamente, estiramiento, uso neuromuscular y contracción muscular tiene que ver con el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, espero que tengamos más claro este tema ahora, ¿ya? Entonces, es muy importante entender el funcionamiento de estos dos receptores neuromusculares. Ahora vamos a hablar... cada vez que yo pongo un momento... Ahora sí. Ahora vamos a hablar de los receptores sensoriales y sobre todo vamos a hablar de receptores que tienen que ver con nuestros sentidos. ¿Cómo es que ocurre justamente varios de nuestros sentidos? Vamos a hablar de la olfacción, algunos aspectos de la visión, de la audición y del gusto, ya de la parte táctil. Hemos hablado muchas veces, creo en neurofisiología 1 hemos tocado bastante eso, pero vamos a hablar ahora de estas percepciones especializadas sensoriales que tiene nuestro organismo. Y vamos a empezar con el tema de la olfacción. Observemos aquí esta lámina que es bastante interesante porque nos va a permitir tener una visión global de lo que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos aquí la estructura básica de la olfacción. Y a diferencia de los demás sentidos especializados sensoriales, tienen que tener en cuenta que la olfacción tiene varias diferencias con los demás y por eso es que es importante recordar.
prácticamente tenemos una comunicación directa con las estructuras especializadas de la olfacción y vean ustedes, apenas están por encima del techo de las fosas nasales. Entonces, esto es una comunicación prácticamente directa, ¿ya? Directa. No hay acá sinapsis o estaciones de una primera con una segunda neurona que estén transmitiendo una señal. Estamos viendo que hay una comunicación directa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, en primer lugar, vamos a verlo ya acá en detalle. Creo que ustedes no ven lo que yo estoy mostrando. Vamos a verlo acá en detalle. Entonces, tenemos aquí el techo de las cavidades nasales y tenemos lo que se llama aquí en el techo, lo que se llama el epitelio olfatorio. Este epitelio olfatorio tiene unos receptores que se comunican con la estructura especializada del olfato que se llama el bulbo olfatorio, que ya es parte prácticamente de lo que le llamamos el arquicerebro. Eso es una estructura ya cerebral, ¿no? De las más antiguas en términos filogenéticos. Entonces, ahí tenemos el bulbo olfatorio. ¿A dónde va el bulbo olfatorio? Ya lo vemos acá en la lámina, si quieren lo vemos también ahí, pero el bulbo olfatorio se va a dirigir hacia los objetivos que éste tiene. En primer lugar, a la corteza piriforme, que está a nivel del hemisferio del lóbulo temporal, donde se encuentra la corteza piriforme. Hay, por supuesto, otras estructuras adicionales, pero lo que tenemos que recordar es que de la corteza piriforme, esta corteza piriforme en sí misma es ya una corteza cerebral especializada directa para la olfacción. Y esa es la otra diferencia que tiene la olfacción con respecto a los demás sentidos, porque todo lo que son percepciones sensoriales, usualmente uno tiene en la cabeza que hacen estación en el tálamo. Esta olfacción es prácticamente directa. Ven que va a su corteza primaria prácticamente de frente del bulbo olfatorio. Es cierto que después a través de otras conexiones hacen estaciones ya con el nivel con la corteza órbito-frontal a través del tálamo, pero la función principal es directa a la corteza piriforme. Esa pregunta también hacen. ¿Cuál es el único de los sentidos en los cuales no hay una estación obligatoria con el tálamo? ¿Cuál es? La olfacción. Definitivamente la olfacción. Entonces hay que tener muy en cuenta este detalle. Vayamos a ver cómo ocurre este tema del epitelio especializado. Porque ¿qué es lo que hay? Finalmente, toda percepción que tenemos tiene que ser convertida a una señal eléctrica, porque no hay otra manera de entender la señalización en nuestro sistema. Entonces, este proceso en el cual se convierte un estímulo, en este caso, un estímulo dado por partículas que se le llaman odorantes, cómo las convertimos precisamente en señales eléctricas que nos permitan percibir los olores, eso es lo que tenemos que observar. Si ustedes ven el epitelio olfatorio, observen que tiene unos cilios que van a capturar a estos odorantes y a través de estos cilios es que justamente vamos a ver que haya una comunicación a través de estos axones que son los receptores ya prácticamente que van hacia el bulbo olfatorio que está en la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo vamos a ver más adelante en otra lámina, pero grosso modo, lo que pasa es que la molécula odorante, como ven, se va a unir a un receptor específico a nivel del cilio olfatorio que va a generar una respuesta de segundo mensajero mediado por proteínas G.
¿ya? Una respuesta de segundo mensajero mediado por proteínas G que va a generar precisamente una despolarización a nivel de la dendrita y cilio olfatorio, y este potencial de acción es el que finalmente va a generar que haya una transmisión, ¿no? Una transmisión de este potencial al bulbo olfatorio y a todas las estructuras del arquicórtex, que tiene que ver precisamente con el cerebro anterior, que es el cerebro más antiguo que tienen filogenéticamente nuestro sistema nervioso central. Entonces vamos a ver a nivel molecular cómo ocurre esto, ¿ya? Y acá lo tenemos. Observemos claramente que tenemos aquí una partícula odorante, como ustedes pueden ver, llega a nivel de un receptor que al tener esta partícula va a activar mecanismos de segundo mensajero, ¿no? Mediados por proteína G, que finalmente van a consumir ATP para formar un segundo mensajero, y ahí viene el asunto, que en este caso es el AMP cíclico. Este AMP cíclico justamente se va a encargar de activar o permeabilizar iones catiónicos, iones que van a permitir el paso de dos cationes, que en este caso son tanto el sodio como el calcio. Y ahí ustedes ven qué es lo que pasa precisamente con este calcio en particular, porque va a permitir a su vez la activación de canales mediados por voltaje y otros tipos de canales que tenemos de intercambio de sodio-calcio, que finalmente son los que van a generar ya este cambio de cationes y aniones y la activación de un potencial de acción. Lo importante a recordar en la olfacción es que el mecanismo que viene para la conversión del estímulo odorífero hasta una señal de potencial de acción se da a través de mecanismos mediados por proteína G y un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Es lo que debemos de recordar. ¿Ya? Muy bien. Ya hablamos entonces, grosso modo, del tema de la olfacción. Ya hablamos de la olfacción y ahora vamos a hablar de la función sensorial visual. Yo diría que uno de los aspectos más complejos que tiene nuestro sistema nervioso en general, o la percepción más compleja, es precisamente la función sensorial visual. Podríamos hablar toda la clase, las 4 horas solamente de la función sensorial visual, nada más. Pero bueno, no tenemos las 4 horas solo para dedicarnos a los ojos o a la visión, así es que vamos a dar una pincelada global, sobre todo destacando aquellos aspectos que a ustedes les puedan servir como para poder responder muchas de las preguntas que vienen con este tema. ¿Ya? Entonces, grosso modo vamos a empezar pues con lo obvio. ¿Qué cosa es lo obvio? Pues nuestros ojos, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que observar. Creo que ya todos ustedes recuerdan cuál es la estructura de los globos oculares. Tenemos 2 cámaras, ¿no? Una anterior, una posterior. Tenemos 2 lentes especializados, el tema de la córnea y el cristalino. Tenemos una capa especializada fotosensible, que es la retina, ¿no? Que es muy importante, y por supuesto tenemos lo que es ya las fibras que van a formar el nervio óptico, y hay toda una vía sensorial visual que va a llegar hasta la corteza primaria. Entonces, vamos a empezar a detallar estos aspectos. En primer lugar, debemos de recordar que las 2 células especializadas para la fotorrecepción
son los conos y los bastones. Acá tenemos a los bastones, los conos tienen que ver, ya ustedes recuerdan, con la visión de colores y la visión en zonas muy iluminadas, y los bastones con la visión monocromática y la visión en zonas menos iluminadas. Entonces, aquí tenemos cuál es su estructura. El segmento externo, tanto de los conos como de los bastones, son los más importantes y es la estructura especializada precisamente en ambos casos. Así es que observemos la diferencia que tiene en el caso de los conos y en el caso de los bastones. De ahí viene también su nombre, ¿no? Ok. Fotorecepción, lo más correcto sería decir fototransducción, en realidad. Fototransducción. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí vamos a ver con láminas específicas lo que pasa, pero quisiera que grosso modo recuerden algo, ¿no? Hay varios pigmentos especializados, hay varios pigmentos fotosensibles especializados. En el caso de los bastones, el pigmento fotosensible que nos interesa es la rodopsina. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque eso es lo que preguntan en los exámenes, ¿no? Hablamos de la rodopsina. Y la rodopsina es una estructura proteica que tiene varios componentes que vamos ahora a hablar. Es una estructura compleja porque está formado por una proteína que se llama opsina y otra estructura que es justamente derivada de la vitamina A, que es el retinal, que tiene dos, digamos, conformaciones, una conformación en cis y una conformación en trans. Y como ustedes pueden ver, cuando ocurre una fototransducción, lo que hay es un cambio conformacional del retinal de cis a trans que va a activar una serie de pasos también activados por proteína G y también por una fosfodiesterasa que va a generar una hiperpolarización como consecuencia. Eso es lo que finalmente va a ocurrir. ¿Qué preguntan? Preguntan el cis retinal, preguntan la rodopsina, ahora vamos a hablar de ello, y preguntan este mecanismo de la fosfodiesterasa posterior. Entonces, recuerden estos detalles porque son preguntas del examen. Entonces hay que recordar esto. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Acá lo tenemos en más detalle para que lo podamos entender mejor. Un momento que voy a siempre esto a mí no me deja ver ya. Ok. Entonces, vamos a usar el puntero. En primer lugar, vamos a ver a la rodopsina. Ya hemos hablado de que esta fototransducción tiene que darse, el ejemplo que estamos viendo acá es para el tema de los bastones, que es el fotopigmento. Hay otros fotopigmentos para los conos también. Entonces, observen a la rodopsina, que es justamente esta molécula que tienen acá, es una molécula transmembrana. Observen bien y cuenten cuántos dominios tiene. Tiene lo que tenemos en azul, estos conitos que los ponen acá, estos tubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 dominios. Tiene 7 dominios transmembrana que están, digamos, con una conformación espacial muy particular y tiene un extremo N-terminal y otro C-terminal, que son importantes. El extremo C-terminal es el que es el área donde va a ocurrir la fototransducción. Entonces es importante. Y la rodopsina, esto que tienen en azul es la opsina. La rodopsina se llama rodopsina porque además tiene una estructura que es el retinal, que en reposo se encuentra en conformación cis, ¿ya? En reposo se encuentra en conformación cis. ¿Qué es lo que ocurre? Acá lo tenemos. Observemos primero
que frente a un estímulo luminoso, ¿qué va a ocurrir? La rodopsina va a llevar a una activación, como ven acá, de una proteína G, que se llama la transducina. Esta transducina es justamente la que va a activar a través de un mecanismo de segundo mensajero al GMP cíclico y justamente va a generar la apertura, como ustedes están viendo acá, de canales de sodio, permitiendo el ingreso de sodio al intracelular, que va a generar justamente la despolarización, ¿no es cierto? ¿No? La despolarización. Y esto también al mismo tiempo hace que rápidamente por un asunto de gradiente, se cierran estos canales completamente, que finalmente es lo que genera la hiperpolarización de la cual les estaba hablando inicialmente. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo esto. Todo esto ocurre en la parte externa de los bastones, ¿ya? En la parte externa de los bastones. Entonces, no olvidar mecanismos de segundo mensajero, no olvidar que la rodopsina está formada por la opsina y el retinal que está en cis. Toda la activación hace que luego el retinal se cambie de conformación a trans con la activación del estímulo luminoso, y esto genera una activación por vías de segundo mensajero a través de la transducina, ¿ya? Ok. ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar en el tema de la función sensorial visual? Pues la retina, porque también nos preguntan esto, ¿no? La retina, esta capa que se encuentra a nivel de la pared del globo ocular en la cámara posterior, es una capa altamente especializada. Como ustedes pueden observar, tenemos el estímulo que llega a nivel de la parte que tenemos aquí y de la parte, y esto es lo que deben de recordar, ¿no? De la parte interna, donde llega el estímulo luminoso, hacia la parte externa. Eso es lo que preguntan, ¿cuántas capas tiene de adentro hacia afuera? ¿No? Y más o menos dónde está la capa de los conos y de los bastones. Eso es lo que tienen ustedes que recordar. Entonces acá tenemos la capa de los conos y bastones, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna y la capa ganglionar. La capa ganglionar es la que va a formar finalmente el nervio óptico. Es la que debemos de recordar porque es la que pregunta, ¿no? Ok. Es la que pregunta. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que debemos también de recordar? Acá nuevamente vamos a poner de ejemplo a los bastones, pero recordemos que el mecanismo en los conos es exactamente el mismo, ¿no? Entonces ya habíamos comentado qué es lo que pasa en el caso, miren, de oscuridad, tiene un comportamiento distinto a en el caso de una situación en la cual haya más luz. Observemos primeramente lo que ocurre en el caso de luz, ¿ya? Todo ocurre a nivel del segmento externo de los bastones, como ustedes pueden ver, y en el caso de luz, lo que estamos viendo es que hay una despolarización. Recuerden, aquí hay una despolarización, ¿ya? Porque lo que tenemos es justamente lo que están viendo aquí, ¿no? Hay prácticamente un cierre de los canales,
estoy hablando mal, una hiperpolarización. Una hiperpolarización, acá ustedes estamos viendo que el potencial se está haciendo más negativo. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que se cierran pues los canales de sodio, ¿no? Si no hay ingreso de sodio no va a haber potencial de acción y por eso tenemos una hiperpolarización. Pero en la oscuridad, observen, miren qué es lo que ocurre. Aquí si hay una despolarización, se vuelve un tanto más positivo el potencial y hay una apertura de los canales de sodio. Entonces, eso también hay que recordar, qué es lo que pasa en la oscuridad y en la luz, ¿no? Frente a la luz hay una despolarización. Hiperpolarización. Luz, hiperpolarización. Luz, hiperpolarización. Ok. Ahora, la vía sensorial visual es una vía más compleja de lo que ustedes pueden imaginar. Nosotros apenas hemos llegado a qué es lo que ocurre con el estímulo visual, cómo es que el estímulo visual se convierte en una señal eléctrica a nivel de los conos y bastones, el tema de la rodopsina y otros pigmentos visuales, ya hemos visto esto. Perfecto. Pero además de esto, necesitamos saber cuáles son las vías, pues cómo llega. Uno no ve directamente con los ojos, le cuento, ni siquiera con la misma retina, uno ve finalmente con el cerebro, que finalmente interpreta estas imágenes y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que recordar primero anatómicamente la vía sensorial visual. Y la vía sensorial visual, como ustedes pueden ver, una vez que se forma, ya hemos visto de la capa ganglionar, están formándose todas las fibras especializadas, formando lo que es cada uno de los dos nervios ópticos. Observen ustedes a nivel del piso medio cómo se unen los nervios ópticos en una estructura que se llama el quiasma óptico, y nuevamente tenemos ahí un entrecruzamiento, y ustedes deben recordar a nivel del quiasma de las fibras nasales de ambos lados, y luego tenemos la formación de lo que se llama ya por detrás del quiasma, que se llaman en realidad nosotros le llamamos cintilla óptica, ¿no? Que es lo que tenemos aquí a nivel ya retroquiasmático. Pero ustedes ven que la cintilla óptica hace una estación en una estructura muy importante, que es el núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral, y el núcleo geniculado lateral es a través del cual ya se ven las radiaciones ópticas, ya que hay dos direcciones tienen, acá lo han hecho más simple, pero estas radiaciones ópticas son las que finalmente van a llegar a la corteza visual primaria, que está a nivel del lóbulo occipital. Observen ustedes, por supuesto que hay más estaciones que me estoy pasando, pero lo importante es esto: los nervios ópticos, el quiasma, la cintilla, el núcleo geniculado lateral del tálamo, y luego las proyecciones, las radiaciones ópticas que van hacia la corteza visual primaria. Es importante que recordemos esto. En neurología, conocer muy bien la vía sensorial visual nos ayuda a hacer diagnósticos y nos ayuda a localizar lesiones, y ahora vamos a ver por qué. Veamos un poquito más de cómo se estructura la vía sensorial o la corteza visual primaria, que está a nivel del lóbulo occipital. Como ustedes pueden ver, en el lóbulo occipital, para los que se acuerdan de neuroanatomía, tenemos una cisura muy importante, que es la cisura calcarina. Entonces, todo lo que está por encima y por debajo de la cisura calcarina es lo que llamamos la corteza visual primaria, ¿ya? Es lo que llamamos la corteza visual primaria. Y esta interpretación de colores es justamente lo que ustedes deben de recordar, porque hay una inversión de la imagen. Si ustedes se dan cuenta, lo que se ve abajo se ubica arriba, y así. Por eso es que hay que recordar que en algún momento de toda esta vía se invierte la conformación de la imagen, ¿ya? Y se invierte doble. Lo que yo veo, primero se invierte a nivel de la retina y se vuelve a invertir a nivel de la corteza, y finalmente es lo que veo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que aquí ya se ve correctamente una imagen, o se interpreta correctamente una imagen, ¿ya?
Ok. Entonces, la corteza visual primaria ya hemos visto que viene de las radiaciones ópticas que están partiendo del cuerpo geniculado lateral, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Muy bien. Ups. ¿Qué pasa? Ok. Entonces, es importante recordar esta anatomía de la vía sensorial visual por varias razones. Porque como les digo, conocer en qué parte de la vía sensorial visual se encuentra alguna noxa, algún daño, ya sea un tumor, una lesión, un infarto, una hemorragia, lo que sea, nos va a permitir, si uno conoce bien esta vía sensorial visual, ubicar dónde probablemente esté una lesión, dependiendo del síntoma que tenga el individuo. Grosso modo, acuérdense de esto. Luego lo vamos a ver en un gráfico y lo van a entender mejor, pero grosso modo hay que entenderlo así. Cuando se daña el nervio óptico, obviamente lo que voy a tener es una pérdida visual del nervio óptico o del ojo comprometido, del lado comprometido. Si es el nervio óptico derecho, voy a tener una ceguera del ojo derecho, del mismo lado, ¿verdad? Eso creo que es obvio. Cuando tengo un daño a nivel del quiasma, por el hecho de que se entrecruzan las fibras nasales, que son las que ven los campos temporales, recuerden que todo está cruzado a nivel de la retina, entonces lo que voy a tener es una hemianopsia heterónima bitemporal, es decir, no voy a ver las partes externas de mi ojo derecho y externa de mi ojo izquierdo, o sea, la parte temporal de mi ojo derecho ni la temporal de mi ojo izquierdo. Se llama heterónima porque por un lado es en el ojo derecho estamos hablando de la parte externa derecha y en el ojo izquierdo estamos hablando de la parte izquierda. Entonces, por eso se le llama heterónima. Eso es importante. Es importante, si yo encuentro que un paciente tiene este tipo de dificultad visual tan particular, yo tengo que pensar que el daño está a nivel del quiasma y tengo que buscar estructuras que estén cerca al quiasma que puedan estar generando eso. El quiasma está en el piso medio y típicamente ¿en quién ocurre esto? Por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de la glándula hipófisis, que justamente está sentada por ahí. Entonces, cualquier tumor hipofisario, por ejemplo, cuando ya es grande, va a comprometer el quiasma y va a generar este tipo de dificultad visual. Cuando ya estamos hablando de la cintilla óptica o tracto óptico, que estamos hablando de estas fibras que ya se forman detrás del quiasma y se dañan, ahí lo que vamos a tener es una hemianopsia homónima contralateral. Ahora lo vamos a ver. Y por supuesto que cuando vemos ya a nivel de daños, ya después de haber hecho estación en el cuerpo geniculado lateral hacia la corteza visual primaria, que eso se llama el tracto genículo calcarino, vamos a tener una hemianopsia también y también homónima, pero ahí se va a preservar la visión de la mácula, la visión central. Entonces, para verlo en gráfico, porque así dicho en texto, la verdad que parece chino, esto es, ¿ya? Y esto deberíamos aprendernos como el Padre Nuestro, como el Padre Nuestro, ¿ya? Miren ustedes, observemos claramente, voy a poner ahora sí el puntero, ok. Observemos claramente cómo está ocurriendo esto. ¿Por qué ocurre? Primera cosa que debemos de recordar es que la imagen se forma al revés a nivel de la retina. Eso debemos de recordar. Por eso es que lo que yo veo a nivel temporal está ubicado en la retina nasal, en ambos ojos. Y si ustedes se dan cuenta, estas
fibras nasales de la retina son las que se están cruzando, a nivel del quiasma, ¿ya? Estas fibras. Por eso es que cuando se daña el quiasma, todo lo que yo veo con la retina nasal de ambos ojos se afecta. Y la retina nasal de ambos ojos, ¿qué ve? Mi campo temporal. Esto es la letra B. Miren ustedes, lo de negro es lo que no se ve. Esto se llama una hemianopsia heterónima bitemporal. Veo lo interno y no veo lo externo. Típico de, por ejemplo, lesiones de la glándula hipófisis o tumores de la glándula hipófisis, por ejemplo. La primera parte, el A, que es el daño del nervio óptico, creo que es obvio, ¿no? Si se ha dañado por alguna razón el nervio óptico derecho, no voy a ver pues, con el ojo derecho del mismo lado, eso es obvio. Pero veamos ahora lo que pasa en C, que es el daño de la cintilla óptica. ¿Se dan cuenta? En el daño de la cintilla óptica, porque ya se cruzaron estas fibras, lo que no voy a ver es justamente el lado opuesto a la zona a la cintilla óptica afectada. En este caso, la cintilla óptica afectada es la cintilla óptica derecha. Y lo que no veo es el campo visual izquierdo de ambos ojos. Por eso se llama esto hemianopsia homónima contralateral. ¿Ya? Cintilla óptica derecha, no veo campos visuales izquierdos. Eso es a nivel de la cintilla óptica. Y el siguiente punto que estamos viendo es justamente este haz que va del cuerpo geniculado lateral hacia la corteza visual primaria, occipital. Entonces, ahí hay dos puntos en realidad, ¿no? Acá son finezas, pero por ejemplo lo que les decía el cuadrito anterior es cuando el daño se encuentra ya muy cerca a nivel de la corteza visual primaria, lo que vamos a ver es exactamente lo mismo al daño de la cintilla, pero con conservación de la visión central o macular, por eso la parte del centro la ven conservada, ¿ya? En cambio, en el resto de los trayectos lo que vamos a tener son cuadrantonopsias, es decir, divido en 4 el campo visual y voy a tener cuadrantonopsias homónimas, siempre contralaterales a la lesión, ¿ya? Es fantástico. Ahora, hacer y evaluar esto pues toma un cierto tiempo, cierto entrenamiento, hay que explicarle bien al paciente y demás, pero es muy, muy útil en la práctica clínica neurológica tener conocimiento de estos detalles. Entonces, más allá de recordar este cuadro, otra vez, yo les invito a que vean cómo van las fibras para que ustedes mismos entiendan por qué ocurre estos síntomas, dependiendo de dónde se localice una lesión. Muy bien. Ok. Entonces, ahora sí vamos a continuar. Ok. Ya hemos hablado de la vía sensorial visual, pinceladas, porque como les digo, eso es algo realmente complejo. Y ahora vamos a continuar entonces con el esquema de otra de los sentidos especializados que tenemos, que es la percepción del gusto, ¿no es cierto? Acá tenemos el tema de la percepción del gusto. Entonces, otra vez, uno siempre asocia en términos de órganos anatómicos al gusto precisamente a la lengua, ¿verdad? No es el único órgano, pero bueno, la lengua y la parte de la pared posterior de la faringe y de la laringe son las que son los órganos en donde están los órganos receptores de estos estímulos, que en este caso son estímulos gustativos, ¿no? Y lo primero que debemos de recordar es que la inervación de la lengua es una inervación que está dada por 3 nervios craneales y no solo por uno. Entonces, cada vez que nos hablan del tema de la gustación,
tiene que ver con 3 nervios craneales. Los 2 tercios anteriores de la lengua tienen una inervación que está a cargo del nervio facial, y eso es lo que está graficado aquí en la lámina. Observen ustedes, los 2 tercios anteriores, si siguen la secuencia, es el nervio facial. El tercio posterior de la lengua tiene que ver con el nervio glosofaringio, y a nivel de la pared posterior tenemos al nervio neumogástrico, al vago, ¿no? Entonces, justamente todo eso está yendo y haciendo estación en los núcleos de estos 3 nervios craneales, que son a nivel del tronco cerebral, específicamente en el bulbo, son nervios bajos, ¿no? Bulbo protuberancial, empezando, porque el facial es bulbo protuberancial, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y otra vez, el sistema gustativo, como los demás sistemas, ya les he dicho, la única excepción es la olfacción, va a ser, a nivel de fibras aferentes, una estación a nivel del núcleo medial ventroposterior del tálamo. ¿Ya? Hace estación a nivel del núcleo ventral, del núcleo medial ventroposterior del tálamo, que es importante. Y luego, después de eso, va hacia sus zonas de corteza especializada, a la corteza gustativa, que está a nivel frontal, y también a la corteza gustativa, que está a nivel de la ínsula. Son 2 estaciones que tiene. Y esa es más o menos la vía anatómica de la gustación. Vamos a ver ahora también un poquito de cómo es que se dan estos detalles. A ver, vamos a empezar nuevamente. Acá tenemos nuestra lengua, y como ustedes recordarán anatómicamente, la lengua tiene pues lo que se llaman las papilas gustativas. Y las papilas gustativas son los que tienen, no directamente en la papila, sino como ustedes pueden observar a nivel de las paredes posteriores, laterales de las papilas, es donde están precisamente los corpúsculos gustativos, donde justamente se dan justamente esta transducción de un estímulo de alguna sustancia por sabores, ¿no? Entonces, tenemos áreas especializadas en la lengua. Eso también preguntan, les cuento, ¿eh? Entonces, que no sé si lo podrán recordar, pero es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, lo salado se percibe con la punta de la lengua, ¿sí? Bueno, un poco lateral. Lo dulce tenemos un área un poco mayor, lo ácido con las regiones laterales y lo amargo con la parte más posterior de la lengua. Es importante recordar también esta distribución anatómica que tenemos a este nivel. Ya, ahí les dejo justamente esa distribución anatómica. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente, todo lo que pasa a nivel de percepción es el cambio. Cómo estas sustancias, que en este caso son partículas que tienen algún sabor particular, van a generar un estímulo que pueda ser interpretado por nuestro sistema nervioso. Entonces, en eso consiste todo, ¿no? Y acá tenemos justamente cómo es que ocurre. Todo lo que tiene que ver con lo salado o lo ácido tiene que ver con estímulos de apertura de canales iónicos. Y lo que tiene que ver con lo dulce y lo amargo, lo que tiene que ver con lo dulce y lo amargo, observen ustedes, tiene que ver con receptores en los cuales hay mediado un segundo mensajero. Esto también pregunta. Entonces, lo salado y lo dulce, canales, lo dulce y amargo a través de sistemas que tienen que ver con segundos mensajeros, ¿ya? Con segundos mensajeros. Sea cual sea la vía, como ustedes pueden ver, finalmente lo que hay es una despolarización porque ingresan cationes
y justamente se permite el ingreso de sodio, la salida de potasio, que va a generar pues justamente la despolarización, ¿no? La despolarización, y esta despolarización justamente va a hacer que se liberen transmisores que tienen ya que ver con una percepción, ¿no?, a nivel de las papilas, que van a finalmente llegar a través de vesículas a la pared posterior de la membrana y activar lo que se llama la neurona sensitiva primaria a través de receptores de serotonina. Recuerden eso también, que eso también pregunta. Vamos con la siguiente. A nivel nuevamente de los tipos de canales que están vinculados al gusto, nuevamente recordemos que todo lo que es salado, todo lo que es ácido, tiene que ver con canales iónicos directos. Lo salado, evidentemente, pues tiene que ver con el sodio, ¿no? Obvio. Y los ácidos tienen que ver con canales sensibles a hidrógeno. Ahora, lo dulce y el tema de percepciones de partículas aminoacídicas tienen que ver con mecanismos ya de proteínas G y segundo mensajero. Acá los tenemos. No son exactamente iguales, pero grosso modo estos detalles ya no creo que pregunten, pero sí recordar que lo salado y ácido, canales iónicos, y todo lo demás es segundo mensajero por proteína G. ¿Ya? Segundo mensajero por proteína G. Y creo que acá tenemos un buen resumen de lo que es la parte del gusto, ¿no? Acá tenemos justamente el estímulo, cómo está llegando a nivel de la lengua, y cómo estos estímulos, dependiendo de la localización, van a tener una vía diferente a través de los 3 nervios craneales involucrados. Si tenemos el estímulo a nivel de los 2 tercios anteriores de la lengua, estamos hablando del nervio facial. Si el estímulo es del tercio posterior de la lengua, estamos hablando del nervio glosofaringio, el 9º nervio craneal. Y si tenemos estímulos a nivel de la epiglotis, estamos hablando del vago, ¿no? Miren, todo esto va al núcleo del fascículo solitario. Ya hemos hablado de que va al núcleo ventral, medial, posterolateral, así se dice, en fin, del tálamo, y luego va a 2 regiones que son de la corteza gustativa a nivel de la ínsula y a nivel de la corteza frontal, ¿ya? A nivel de la ínsula y a nivel de la corteza frontal. Entonces, recordemos esta vía porque también es importante. Pero, otra vez, hemos dicho, la olfacción es la que no necesariamente hace estación a nivel del tálamo, todo lo demás sí. Recuerden, el cuerpo geniculado lateral que hemos hablado de la visión es el tálamo. Ahora tenemos este otro núcleo que también es el tálamo. Recuerden, todo lo que es sensitivo siempre más o menos hace estación en el tálamo, con excepción del olfato. Pues bien, ya tenemos una idea de cómo está ocurriendo el tema de la de la olfacción, y ahora vamos a hablar de otro sentido que tiene que ver con otra percepción, que estamos hablando de la audición, ¿no? En primer lugar, debemos recordar que nuestro sistema auditivo o el oído en realidad alberga 2 funciones. Una es la función auditiva, pero la otra es la función vestibular. Recuerden, ahora vamos a hablar solamente de la función auditiva, prácticamente unas pinceladas vestibulares, pero son 2 funciones que tenemos aquí. Recordemos cómo es que ocurre todo esto. Es importante entender primero la anatomía, porque la parte de la audición es un poquito más compleja, cómo se va generando finalmente el estímulo eléctrico a partir de un estímulo sonoro,
¿no? Tenemos el oído externo, el pabellón auricular, incluso la forma del pabellón auricular está hecha de tal manera que nos permita capturar la mayor cantidad de sonido, ¿no? No crean que por gusto está la forma de la oreja y demás. Uno a veces dice, puedo vivir hasta sin oreja, porque en realidad, pero tiene su función. Luego tenemos el conducto auditivo externo, que llega justamente a lo que es la membrana timpánica. Hasta ahí se llama el oído externo. Y luego tenemos el oído medio, que es una caja prácticamente que tenemos aquí, ¿no? Hacia afuera está la membrana timpánica, hacia abajo en el oído medio ustedes ven la trompa de Eustaquio, que es esta comunicación que tiene el oído prácticamente con la pared posterior de la garganta, de la misma boca. Es importante que esto esté, perdón, del techo nasal. Es importante que recordemos esto, y acá tenemos en el oído medio a nuestros famosos 3 huesecillos, ¿no es cierto? Que empiezan primero con el martillo, luego con el yunque y finalmente con el estribo, que va a generar una vibración a nivel de la ventana oval, que eso es lo que va a dar inicio justamente a todo este proceso, ¿no es cierto? Ya en el oído interno tenemos a lo que es la cóclea, ¿no? Que en la cóclea es donde tenemos al órgano especializado, el órgano de Corti, que tiene que ver precisamente con la audición. Pero tenemos acá a 2 estructuras importantes, que son los canales, los conductos semicirculares, que tienen que ver con la otra función que tiene el oído, que es el tema de del equilibrio y la función vestibular, ¿no? Y hacia atrás ya estamos viendo cómo los 2 nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear, de la audición, que tiene que ver con el equilibrio, están creando sus fibras para que sus vías aferentes respectivas, ¿no? Entonces, toda esta estructura muy compleja es lo que finalmente nos permite escuchar, ¿no? Sigamos entendiendo entonces ahora cómo va el tema de la audición propiamente dicha, ¿no? Ya habíamos quedado que del oído externo, a nivel de la membrana timpánica, hay una transmisión a través de esta cadena de 3 huesecillos que van a estimular, observen acá, el estímulo a nivel de la ventana oval. Y si yo hago un corte transversal justo a nivel de la ventana oval, esto es lo que voy a ver, ¿no? Y tenemos 3 espacios. Tenemos la rampa vestibular, tenemos la rampa timpánica y tenemos la rampa media. Lo que ahorita nos interesa es la rampa media, porque en la rampa media es donde se encuentra todo lo que tiene que ver con la estructura especializada del órgano de Corti para la audición, que es lo que tenemos aquí claramente detallado, ¿no? En el órgano de Corti observemos todas estas estructuras que tenemos. Tenemos una membrana tectoria, tenemos estereocilios. Es importante, por acá tenemos unas células que se llaman ciliadas o células ciliadas, es lo más correcto decir, que finalmente son las que van a formar todas las aferencias del nervio coclear, ¿ya? Las aferencias del nervio coclear. Entonces es importante la audición. En realidad escuchamos con el órgano de Corti. Si tuviéramos que decir, escuchamos en realidad con el órgano de Corti, ¿ya? Ok. Vamos a empezar rápidamente a ver justamente cómo es que ocurre todo esto, ¿no? Entonces, la membrana tectoria es muy importante y como ustedes pueden ver aquí, hay 2 puntos pivote que tienen que estar
con puntos pivote alineados, ¿no? Y cuando están desalineados, eso es justamente lo que va a generar la audición. Entonces tenemos un punto pivote aquí a nivel de la membrana tectoria y otro punto pivote a nivel de la membrana basilar, ¿no? Estos son los que se tienen que alinear justamente para poder ver el tema de la audición. Pues, ¿qué es lo que pasa? Durante la vibración inducida por el sonido hay un movimiento, ¿no? Hay un desplazamiento, un movimiento de la membrana tectoria que va a generar justamente una inclinación de los estereocilios. Miren el cambio de posición de los estereocilios del reposo a cuando hay este estímulo, y eso es lo que finalmente va a generar, acá lo tenemos, ¿no? El tema de miren este cambio que ocurre, y observemos a nivel de los estereocilios cómo es que pasa esto, ¿no es cierto? Hay este desplazamiento, y al haber este desplazamiento, ups, ¿qué pasó? Ok, al haber este desplazamiento, ahí está, al haber este desplazamiento, lo que se genera es una despolarización. Otra vez, se activa, se crea un potencial de acción, se abren los canales que tienen que ver con cationes, ¿no? Y finalmente generamos este proceso de despolarización que van a formar justamente, que van a activar la transmisión a través de vesículas que van a activar a los nervios, ya que tienen que ver con el nervio coclear, ¿no es cierto? Esto se da. Es muy importante, en cambio en el reposo, acá lo tenemos, está en una situación de hiperpolarización. Por esta forma y esta estructura que tienen los cilios, que están unidas unas con otras, es que mantienen cerrados estos canales, que en este caso son canales de catión potasio, que con la despolarización finalmente se abren y activan toda esta cascada. Es muy interesante que en este caso el estímulo, más que un estímulo, diría sonoro, lo está convirtiendo en un estímulo mecánico, ¿no? Que es lo que finalmente pasa con la audición, ¿no? Entonces, ya estamos viendo cómo va, por eso es que ya la cóclea tiene una función, porque cada segmento de la cóclea, recuerden que el órgano de corte está a nivel de la fosa media dentro de la cóclea, acá la cóclea está extendida, no está en su caracol, pero cada uno de estos segmentos, ustedes observen, nos permite una audición con diferentes tonos de frecuencia, ¿no? Entonces, la base de la membrana basilar, por ejemplo, está sintonizada para frecuencias altas, y la frecuencia baja se encuentra a nivel del vértice. Eso también deben de recordar, ¿ya? Porque eso también preguntan. La base de la membrana basilar, frecuencias altas, y el vértice, frecuencias bajas, ¿ya? Pasamos. Ok. Y bien, ¿dónde está entonces finalmente todas estas estaciones y finalmente el nervio coclear? ¿A dónde llega? ¿Dónde se encuentra la corteza auditiva primaria? Pues tenemos que explorar un poquito para verla. No es que esté visualmente, no es que esté visible, pero como ustedes pueden ver, abriendo un poquito el lóbulo temporal, ahí logramos ver tanto a la corteza auditiva primaria como a la corteza auditiva secundaria, ¿ya? La corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria, ¿ya? Es importante que recordemos que la audición, la visión, ¿ya? Estas dos estructuras tienen que ver con otra estructura o con otra función más compleja todavía, que la vamos a ver dentro de un momento, que es ya la del lenguaje. No solamente el lenguaje existe porque tenemos cortezas de lenguaje primaria como la de Broca o de Wernicke, sino que para que todo esto se integre, trabajan precisamente con la corteza visual y con la corteza auditiva.
Por eso es que el lenguaje está tan ligado a estas dos funciones. Si estas dos funciones no están desarrolladas, vamos a tener problemas, ¿no? Y ustedes están viendo acá los tonos de frecuencia también cómo están, ¿no? Los tonos más bajos en hertz, estamos hablando del vértice, y los más altos a nivel de la base de la cóclea. Recuerden esto, ¿no? Otra vez que estamos diciendo, porque eso pregunta. Ok, hablamos rápidamente de la audición como tal. Ahora tenemos que hablar de la otra función que hay a nivel del oído, que tiene que ver con la función vestibular o del equilibrio, ¿ya? Acá, como ustedes ven, ya nos vamos a olvidar un poco de la cóclea, pero sí tenemos que recordar estos tres canales semicirculares, que bueno, es siempre difícil de dibujarlos porque tienen que estar en los tres ejes, ¿ya? En tres planos diferentes se encuentran, y además hay que recordar lo que es el utrículo y hay que recordar lo que es el sacro, ¿ya? Y esto generalmente va justamente generando desde esta porción, como ustedes pueden ver, a través de un ganglio especial que tenemos acá, el ganglio de Scarpa, para que genere el componente vestibular del nervio craneal. Finalmente, el nervio 8 es integra las dos, ¿no? Entonces, el nervio coclear con el nervio vestibular forman el octavo nervio craneal, que tiene una porción auditiva y una porción vestibular. ¿Ya? Entonces, ya no estamos hablando de la audición, aquí estamos hablando del equilibrio. Y como ustedes pueden ver, es importante la información posicional que se desarrolla a nivel de cada uno de los canales semicirculares, ¿ya? A nivel de cada uno de los canales semicirculares que se dan, es muy importante esta información, ¿ya? Es muy importante esta información, ¿ya? Y acá creo que lo vamos a tener mejor. Justamente los canales semicirculares justamente están en tres ejes porque son pues los que nos van a dar una información posicional para que podamos sentirnos que estamos correctamente posicionados, ¿no? Entonces, estos son los tres ejes en los cuales en realidad trabajan los canales semicirculares. Por eso es que tienen esa conformación, ¿no? ¿Ya? Los potenciales que se generan a nivel de los canales semicirculares son parecidos en senso estricto al tema de lo que ocurre para la audición, pero en este caso estas fuerzas de desplazamiento van a ocurrir precisamente por el cambio de posición que tengamos dependiendo de qué canal semicircular, y por eso es que vamos a tener esta activación y finalmente una apertura de estos canales de potasio al ocurrir este desplazamiento que hemos visto sobre una membrana tectoria, y eso es lo que va a generar un proceso de despolarización. Este proceso de despolarización va a activar canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? Y estos canales de calcio voltaje dependientes son los que precisamente van a conducir el potencial de acción. Ok. Muy bien. Entonces, hemos repasado brevemente un poquito de lo que ocurre con el tema de la función sensorial. Entonces, recordando, hemos hablado hasta este momento de los receptores especializados, de los órganos especializados que tenemos a nivel del músculo, del uso neuromuscular y del órgano tendinoso de Golgi. Hemos dicho que el uso neuromuscular es una estructura que se encuentra en paralelo, son fibras musculares especializadas modificadas que se encuentran en paralelo y que tienen que ver con el estiramiento muscular.
¿ya? Con el estiramiento muscular y que tiene como fibras aferentes a las fibras 1A. Por el contrario, hemos dicho que el órgano tendinoso de Golgi es un órgano especializado que está a nivel de la unión del músculo con el tendón en una cápsula donde hay una organización en serie, que es diferente a la del uso neuromuscular, y su fibra aferente es fibra de tipo 1B y tiene que ver con el tema de la tensión muscular en buen cristiano, con la contracción muscular. Entonces es importante que recordemos esos detalles. Y luego hemos hablado ya de las funciones sensoriales especializadas, ¿no? Hemos hablado de la olfacción. No olviden que la olfacción es importante en toda su vía, que no necesita de hacer estación en el tálamo para llegar a su corteza especializada, que es directamente del bulbo olfatorio. Hay una conexión al arquicerebelo en el cerebro anterior para poder hacer eso. Entonces, recordemos eso. Luego hemos hablado del tema de la función sensorial visual en dos componentes, ¿no? Recuerden lo que hemos hablado de la rodopsina, que está formada por una opsina con 7 dominios, ¿no es cierto? Y que tiene además en su conformación a una estructura que es una estructura que tiene que ver con la vitamina A, que es el retinal, ¿no? Que en reposo está en cis y con la activación se cambia su conformación a trans y eso va a desencadenar una serie de pasos, ¿no? Que van a tener que ver con activación de segundo mensajero también, ¿no? Para el tema de la función sensorial visual. Hemos hablado de la vía sensorial visual y cómo es que ocurre todo esto a nivel del nervio óptico y termina en la corteza visual primaria occipital, y cómo, entendiendo cómo van estas rutas, podemos identificar el tipo de lesiones visuales que puedan tener los pacientes para poder ubicarnos en la lesión. ¿No es cierto? Hemos conversado sobre eso. Hemos conversado también de la función gustativa, ¿no? Cómo es que ocurre a nivel de la lengua, empezando, y cómo son 3 nervios craneales los que están involucrados. Eso hay que recordar, el 7, el 9 y el 10. Y cómo hacen todos estación a través de núcleos especializados en el tálamo y luego a sus respectivas cortezas gustativas primarias. Hemos hablado de la hemos hablado de la audición y hemos hablado de la función vestibular rápidamente, pero estamos recordando que también ahí hay una estación también que llegan finalmente a sus cortezas especializadas auditivas. Hemos dicho también que la audición y la visión tienen que ver con el lenguaje, porque en lo siguiente que vamos a conversar ahora tiene que ver con varios detalles que vamos a ahora detallar. Entonces, ahora que hablemos de algunos detalles adicionales, tenemos cosas que hablar de motricidad y de funciones superiores. Con eso creo que terminamos la segunda parte y la última parte de neurofisiología. Estamos con 10:40, les voy a dar unos minutos para que se hidraten, para que descansen. Es buen momento de hacer un stop aquí y en unos 20 minutos, 15 minutos, ya vamos a darles 20 a las 11 en punto y continuamos con la segunda parte de nuestra sesión. ¿Ya? Descanso entonces, colegas, por unos minutos para hidratarnos. Voy a anotar acá en el chat. Descanso de 20 minutos. Retomamos no sé si estoy escribiendo a todos, creo que no. A todos. A las 11. ¿Ya? Retomamos a las 11.